Buenas tardes. Señor, enséñanos a orar. Es nuestra serie que vamos a continuar. Hoy el título es ¿cuánto tiempo debo orar? Pastor, ¿cuánto tiempo debo orar como cristiano? Bueno, esta es una de las preguntas más frecuentes que hacemos los cristianos, sobre todo cuando iniciamos la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo debo orar? A mí me pasó, yo recuerdo bien que en la iglesia donde estábamos llegó un pastor que predicaba muy bien. Para mí y para toda la congregación fue una bendición. Yo estaba impactado. Entonces, después de una de las reuniones me acerqué con él y le quería sacar el secreto y le pregunté: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Le digo: ¿cuántas horas ora usted? Y él me contestó: si te digo cuántas horas oro, no me vas a creer. Yo le dije: no, ¿por qué no voy a creerle? Por supuesto que le creo. Dice: yo oro 24 horas al día. Y yo hice así. Dice: ya ves, no me creíste. Pero ¿cómo? Y me explicó algo. Y me citó primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, que dice así: orad sin cesar. Así, un versículo tan corto. Orad sin cesar. Bueno, pero ¿cómo es eso? Yo le pregunté, y quizás algunos se pregunten: ¿cómo es eso de orar sin cesar? Pastor, ¿qué significa orar sin cesar? Porque no sé o no recuerdo, qué sé yo. Bueno, primero le voy a decir lo que no es orar sin cesar. Quiero hacer una distinción entre lo que es orar y lo que es rezar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras que parecen sinónimos, pero sin embargo hay detalles que distinguen muy claramente lo que es orar de lo que es rezar? Rezar viene del latín recitare, de donde se deriva la palabra ya castellana recitar. Y recitar es decir en voz alta algo que se sabe de memoria. ¿Sí? El detalle más distintivo es que de la diferencia que hay entre orar y rezar. Es que rezar son oraciones preestablecidas, son oraciones preconcebidas, aprendidas de memoria, que se repiten una y otra vez, con la creencia de que mientras más la repito, más me funciona, o Dios más me escucha. En fin, puede haber diferentes conceptos. Fíjense que Jesús habló al respecto de esto. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús les dice a sus discípulos: mas tú cuando ores, o sea, todo cristiano ora, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. O sea, tú y Él solos. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, noten, y orando, cuando estén orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Los gentiles son los paganos, vamos, ¿sí? Los no judíos, pero les decían paganos. No usen oraciones repetitivas como los paganos, los que no conocen a Dios, que piensan, fíjate, creen que por su palabrería, su verborrea, su repetición constante, serán oídos. Bueno, más adelante, en este mismo capítulo de Mateo, Jesús les dice: ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ustedes ya estudiamos ese pasaje. La intención de Jesús no era que lo utilizáramos como un mantra o como algo que teníamos que repetir constantemente, sino que estuviéramos conscientes de lo que estamos orando, la conciencia de que ahí está Dios y que cada oración tiene un significado profundo, cada parte de esa oración que se conoce como el Padre Nuestro. En el Islam tienen oraciones repetitivas, aprendidas de memoria. Hay una oración que se conoce como el Salat, así, Salat, que son repeticiones de oraciones preestablecidas, que aprenden de memoria y las repiten una y otra vez. Ahora, la frase que Jesús usó: no usen vanas repeticiones, significa, en el griego tiene la idea de oraciones vacías. O sea, no oren con frases vacías. O sea, pueden decir cosas bonitas, pero son vacías. ¿Por qué? Porque ya se las saben de memoria. Pueden estar pensando una cosa y hablando otra. Yo puedo estar diciendo el Padre Nuestro, que me lo sé desde niño, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero estar pensando en que perdieron las chivas. O sea, es vano lo que yo estoy diciendo porque está repetido, no tiene sentido. Entonces, vanas repeticiones significan oraciones vacías, por tanto son inútiles, no llegan a Dios. Y Jesús enseñó que las repeticiones inútiles en nuestras oraciones no sirven, el tanto repetirlas para que Dios nos escuche. No, a Dios no le interesan frases poéticas tampoco, con mucha poesía, y el Señor viene apantallado. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué oración tan preciosa! ¡Qué poeta! Me resultó esta hija mía. No, a Dios no le interesan las oraciones poéticas o rebuscadas, ¿sí? Con un lenguaje muy elevado, ni frases repetitivas, como por ejemplo en algunas religiones orientales, ellos rezan, les llaman mantras, que son oraciones aprendidas que las repiten constantemente. No sé cuántos recuerdan aquella canción de los años 70, los demás pueden dormirse 2 minutos. En los años 70, uno de los Beatles, George Harrison, sí, él compuso una canción a un dios hindú llamado Hare Krishna. Y en una parte de su canción, él
repetía al final, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare, Rama, Rama, Rama. Ese es un mantra, o sea, una repetición. Ta, ta, ta. Y según estas religiones, dicen que sus oraciones repetitivas tienen que ser exactamente 108 veces. Ahora, si te cansas o algo te pasa y llegas a 107, pues ya no lo hiciste. Si te pasas de 109, no, para que, o sea, en fin, ellos así creen. Pero Jesús dice, no, cuando se acerquen al Padre, no oren así. Ahora, esa es la diferencia de rezar y orar. Orar también viene del latín orare, que es hablar. Así es, simplemente. Hablar es pedir, es rogar, por supuesto, a Dios. Entonces, orar es hablar con Dios. Así sencillo. Pedirle a Dios. Así de sencillo. Rogarle a Dios. Pero orar, a diferencia de rezar, tiene un sentido más amplio, más profundo. Implica una conexión más personal y directa. Es un diálogo con Dios. Pero es un diálogo muy sencillo, muy sencillo, porque Dios es sencillo y nosotros tenemos que acercarnos a Él con humildad, o sea, de una manera sencilla, como Jesús enseñó. Es un diálogo muy sencillo, la verdad, la oración, pero sincero y honesto delante de Dios. ¿Por qué? Porque en esa oración expresamos lo que sentimos. Y sale del corazón, ¿sí? Le decimos al Señor nuestras preocupaciones que salen del corazón, nuestras necesidades, y le pedimos y rogamos. Nuestros anhelos más profundos se los dejamos ahí en nuestras oraciones. Pero esas oraciones son sin aspavientos o sin tanta verborrea. No, oramos con un corazón. El cristiano ora de una manera sencilla, humilde, con palabras que entiende él mismo, con palabras conscientes, pero que salen del corazón. Esa es la diferencia de orar y del rezar. Salen del corazón, o sea, no son aprendidas, sino que salen lo que está en tu corazón y se las expresas a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una boda cristiana, ¿han asistido a una boda cristiana? Bueno, los que han asistido, al menos cuando a mí me toca oficiar, hay un momento en la ceremonia, cuando se están haciendo los votos, en que yo le digo al novio, ahora tú le vas a decir de tus propias palabras, con tus propias palabras, de tu propio corazón, le vas a decir el compromiso que quieres adquirir con ella. Entonces, se ponen nerviosos, ¿no? Pero ¿cuántos han visto que está el que está oficiando y le dice al novio, repite esto a ella? Yo, Juan Camaney, me comprometo delante de ti, Lupita, me comprometo delante de ti, Lupita, y viendo así al ministro, ¿no? A cuidarte bien, o sea, no sé, no estoy juzgando ni nada parecido, pero se me hace así como que no sale del corazón, ¿verdad que no? Bueno, esa es la percepción que yo tengo. Así como tú lo estás repitiendo, pero está saliendo ni siquiera del corazón del ministro. Pues es una oración, son cosas repetitivas, bueno. Pero cuando se les dice, ahora tú, dile a ella de tu propio corazón, y se ponen bien nerviosos, ¿no? No, pues yo... Y empiezan a decirle, yo te prometo, y luego pues hay un nivel de emoción importante, y luego se le quiebra la voz, y los asistentes aplauden, y dice, pero yo no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a cuidar, y dice, pero sale del corazón. Bueno, así es la oración, así es el orar, a diferencia de rezar. Espero se haya captado. Fíjese, la oración más larga de Jesús, que la Biblia registra varias oraciones, pero hay una en el capítulo 17 de Juan, no lo vamos a leer.
Es todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y es la oración más larga de Jesús registrada en la Biblia. Bueno, solo te toma 2 minutos leerla. Nada más, yo lo hice. A ver cuánto me tardo en leerla. Esa oración que Jesús está haciendo en favor de los suyos, de los que habían de creer, etcétera, la unidad de los cristianos, etcétera. 2 minutos. Qué corta, ¿no? Pero qué poderosa. Lo cual no significa que una oración larga, así, muy rebuscada, así que el Señor así, no, bueno, ¿y qué quieres decirme? Ni yo te entiendo. ¿De dónde sacaste eso? No, pues lo saqué de internet. No, háblame de tu corazón. Dime de tu corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Háblame, claro, y como tú sepas expresarte. Así de sencillo, hermano. La Biblia menciona una buena cantidad de oraciones que fueron contestadas, pero hay un detalle importante. No eran oraciones muy largas. Por lo general eran oraciones cortas, pero eran oraciones sencillas, eran directas, que salían del corazón hacia Dios, suplicaban el favor de Dios. Por ejemplo, cuando David pues se le voltearon allí en su reino y que su mismo hijo se había involucrado, lo querían derrocar, él se encerró allí y oró el Salmo 3:1. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se han levantado contra mí y muchos de ellos dicen, Dios no lo va a salvar. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Eso fue todo. Y Dios le daba victoria tras victoria. Una oración bien sencilla. Otra oración que el Señor respondió, una oración muy cortita. Dios le dice a Isaías, ve con el rey Ezequías y dile que ordene toda su casa porque ya hasta aquí llegó su tiempo, va a enfermar y se va a morir. Y llega Isaías. Dice el Señor que arregles tu casa, arregles todo, tu testamento, para que no le dejes problemas a tus hijos. Porque el otro día hablaba con un hermano ya. ¿Cuántos años tiene, hermano? 94. ¿Ya hiciste el testamento para tus hijos? Ay, ¿cómo crees? Hermano, ¿cómo crees? ¿O qué no piensas que algún día te llega el tiempo? Y si no lo haces, les dejas un broncón. Yo he tratado un montón de problemas entre hermanos porque el papá no hizo el testamento. No me salí del tema, fue un paréntesis. Oración corta. Entonces le dice eso a Ezequías. Entonces y se da la media vuelta a Isaías y se sale. Pero ¿qué hizo Ezequías? Dice que volvió su rostro a la pared, o sea, se pegó hacia la pared y oró y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de cómo he andado en tus caminos con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, oró y le rogó al Señor. Y antes de que Isaías traspasara el patio del palacio del rey, Dios le habló y le dijo, Isaías, regrésate. He escuchado la oración del rey y ve y dile que le añado 15 años. Pero fueron oraciones, mire, yo se lo narré en 1 minuto. ¿Se fija? ¿Qué oraciones tan sencillas? Cuando Jesús iba en la barca y los discípulos con él se metió allá al fondo a dormir y estaba cansado. Y se levantó el viento y el arca, dice, parecía que se anegaba y se volteaba. ¿Y cómo clamaron los discípulos? Señor, ¿se acuerdan? Sálvanos que perecemos. Punto. ¿Te imaginas ahí todo? Omnipotente y sabio Dios. Y la barca, no, o sea, no oraron así. Fue una oración bien sencilla que salió de lo profundo. Señor, sálvanos que perecemos. Cuando estés en una situación así, donde estés, ¿cómo vas a orar? Sálvame, Señor. Es todo. Estoy desarrollando lo que es
orar sin cesar en este momento. Bueno, otro ejemplo. Jesús va caminando y se le acerca un leproso y todos se retiraron porque pues se contagiaba en ese tiempo, era muy contagiosa, no había remedios. Y se acerca este leproso a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fue todo, si quieres. Jesús le respondió en ese caso: quiero, sé limpio. Y al instante se sanó de su lepra. Fíjate qué oraciones tan sencillas, ¿no es cierto? No llegaron delante de Jesús haciendo cualquier otro, o con una verborrea, o a ver, espérate, Señor, mientras te digo 10 Padres Nuestros para que tú me escuches. No, muy sencillo, hermano. La oración en realidad es muy sencilla. A los discípulos les prohibían predicar el Evangelio y los amenazaban. Y en una de esas, que ellos andaban predicando y los amenazaron, oraron, hicieron una oración bien cortita, que se registra en Hechos 4:29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les prohíben y ellos oran para que Él les dé denuedo o fluidez, fortaleza para predicar. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos los fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Notas lo sencillo de la oración? Bien. Ahora, bueno, continúo diciendo lo que no es orar sin cesar. Orar sin cesar tampoco es estar 24 horas de rodillas. Por supuesto que no. No, es obvio que orar sin cesar no se refiere a horas y horas y horas hincado orando. Aunque hay ocasiones en que sí hay tiempos extensos en los que un cristiano se mete en oración. Por ejemplo, Jesús en Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No registra la oración, por supuesto, pero es entre meditación, entre lectura de la palabra, entre llorar, entre rogar y pedir, que pueden pasar horas. Pero orar sin cesar, hermanos, es algo que vamos desarrollando poco a poco a medida que vamos creciendo en los caminos de Dios. A medida que vamos teniendo la conciencia de la presencia de Dios en nosotros y con nosotros, que Él no solo va con nosotros, va adelante o detrás, Él está en nosotros. Cuando nosotros crecemos en ese entendimiento, en ese conocimiento de que Dios está, como nos decían de niños, Dios está, ¿dónde está Dios? En todas partes, porque Él es omnipresente. Pero en ese conocimiento no había entendimiento. Una vez me acuerdo que yo iba caminando por la calle Libertad, aquí en la ciudad, aquí cerca. Y yo iba caminando y de pronto vi que un grupito como de unos 10 adolescentes, puros chavitos, y que venían así, allá vaya, está escondido atrás del carro. Yo dije, pues ¿qué traen estos? Y estaban persiguiendo a otro de su tamaño, pero entre los 10 que lo agarran y lo empezaron a golpear y a patear bien feo. Entonces, como la Biblia dice, no te metas en pleito ajeno, yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y les grité, ¡ey! ¡Ey! Y voltearon, ¿qué? ¿Tú qué? Bien bravos no, ahora son peor, ahora te sacan un cuchillo. Y yo les dije, suéltenlo, lo van a matar, ya déjenlo. Y yo dispuesto a correr, ¿no? Por si se me venía, ¿no? En ese tiempo pues estaba yo, que tendría 23 años, no, pues bien veloz. Entonces dice, no, ¿a usted qué le importa? Fíjense lo que me dijeron. Además, el templo está a 5 cuadras, o sea, el expiatorio. ¿Qué me quisieron decir? Además el templo está a 5 cuadras, de que Dios está encerrado allí. Porque la gente cuando entra al templo, ¿cómo es? Es muy reverente, ¿no es cierto?
bueno, se ha perdido bastante. Pero es muy reverente, eso es en lo general, respetuosos, se quitan la gorra, se quitan el sombrero, están callados, están propios, ¿sí? Pero salen de ahí, y aún saliendo, empiezan a hablar con sus palabrotas. Oye, compadre, entonces ¿qué? Vamos a tomar 5 de tequila. Órale, ahí te alcanzo. Porque Dios se queda encerrado en el templo. Ese es el concepto que tiene la gente. Pero el cristiano tiene que tener un entendimiento más amplio de que Dios está en todas partes. ¿Está aquí entre nosotros? Sí. ¿Está entre tu cuarto cuando tú estás solo? Sí. ¿Él ve lo que hacemos? Sí. ¿Sabe lo que pensamos? Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia de Dios más plena, eso nos ayuda a crecer nuestro entendimiento y nuestra devoción y nuestra oración, por supuesto, que se desarrolla. Se empieza a desarrollar una confianza de que Él está ahí conmigo, una certeza, una seguridad de que Él está allí. No tengo que gritar inclusive. ¿Sí? Hay oraciones, se entiende que hay oraciones en la Biblia que se dijeron a todo pulmón, pero no era lo más común. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento de desesperación tú puedes orar así, pero no siempre. Y el orar sin cesar generalmente es en otras circunstancias. Puedes ir en el camión, puedes ir manejando, puedes estar en tu trabajo, y ahí, en esa intimidad, en esa conciencia que tú tienes, sabes que Dios está allí y tú puedes orar. Pero orar sin cesar, hermanos, escuchen, es más bien una actitud, producto de un entendimiento de una conciencia de que Él está allí conmigo. Es una actitud del corazón para hacer oraciones cortas. Oraciones cortas, generalmente. Es lo que algunos llaman un espíritu de oración, o sea, una actitud de oración, que es la que te ayuda a mantenerte en contacto continuamente con Dios. Orar sin cesar se vive en la vida cotidiana, en el diario vivir con el Señor, hablando con Él en lapsos cortos, dándole gracias, orando por alguien que Dios de pronto trae a tu mente. ¿Sí les ha pasado que a veces dices, ay, me estoy acordando de mi comadre, ay, a ver cuándo la visito? Pero no se te ocurre que Dios quizás te la está poniendo en tu mente, ahora tú como cristiano, para que ores por ella. Y dices, pues quién sabe cómo estará la comadre, pero no oraste por ella. Generalmente, cuando Dios te pone a alguien en el corazón, los cristianos solemos decir, Dios puso carga por mí, por tal persona, por tal hermano. Así decimos, puso carga. Es una manera que, dentro del lenguaje cristiano, es Dios, es el Espíritu de Dios poniendo sobre nosotros para que oremos, para que intercedamos. Pero eso te lo puede poner yendo manejando, y tú puedes hacer una oración corta. Ay, Señor, mi compadre, Señor, no sé qué esté pasando con él, pero a lo mejor está en una situación. Señor, ayúdalo. Yo he tenido, puedo contarles muchos testimonios, pero déjame contarle uno. Una vez me sentía mal del cuerpo. Yo dije, sentía como que me quería dar una gripa, algo así. Y yo, Señor, me siento mal. Y luego el Señor trajo a mi mente a un hermano. Y yo me quedé y me dice, ora por él, porque lo que tú estás sintiendo, él está mal, intercede. Entonces yo empecé a orar. Cuando yo empecé a orar por él, una oración corta, se me quitó. Es decir, fíjense, ya estamos entrando en algo más profundo dentro de la oración. Dios me hizo sentir lo que este hermano que Dios puso en mi mente estaba sintiendo. Y Dios me estaba impulsando a orar por él. De manera que este es algo para poner atención. Cuando Dios ponga a alguien en tu vida, en tu mente, en tu corazón, ora por él. Fíjate cómo vas a empezar a desarrollar el orar sin cesar. Otro ejemplo.
Miren, los pastores de las casas de oración tenemos un chat de WhatsApp. Ahí estamos todos inscritos. Bueno, ese chat tiene el propósito únicamente de solicitar oración por necesidades que surgen. Y todos los días, pues casi 200 casas de oración, pues que se enfermó la esposa del pastor o qué sé yo, siempre hay necesidades. Cuando alguien sube un meme o un video, miren, les comparto este video gracioso, no, lo borramos y les recordamos, no, este chat es solamente para orar por necesidades imprevistas que se vayan presentando. Entonces, lo que yo hago es, tomo el WhatsApp, abro el WhatsApp y empiezo a leer, pastores, les encargo que oren por mi hija. La van a operar en 1 hora. Y 1 hora, ay Señor, la niña se llama Anita, por ejemplo. Ay Señor, te pido por Anita, dirige las manos de los médicos y ya oré. ¿Entienden? Pero luego le doy más adelante y luego, ay hermanos, oren por una hermana de la congregación que ya está agonizando, tiene una enfermedad terminal. Y ella tiene mucha paz, pero ayúdenme a orar. Y luego, ay Señor, está allí con ella, o sea, fortalécele. Yo puedo ir manejando, puedo ir caminando, puedo estar haciendo, tú puedes estar barriendo en tu casa, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, y así, son ejemplos. Algo que suelo hacer en las transmisiones en vivo o después de que ya pasaron es que abro el chat en vivo, o a veces cuando los escucho en vivo que no estoy o qué sé yo, que lo estoy viendo en vivo en las redes, no falta quien diga, pastor, hermanos, por favor, oren por mi esposo, es alcohólico, se llama Juan. Ay Señor, pues yo no lo conozco, pero tú sí, ten misericordia de Juan y fortalece a su esposa Magdalena. Ya oré. Y son múltiples oraciones. Eso va ejercitándote a ti, día con día, ¿sí? Estás allí en tu casa y de repente te entra un mensaje o una llamada y te dan una mala noticia. Oye, fíjate que te habla tu esposo, me despidieron del trabajo. Ay, ¿cómo? Ay, Señor. Bueno, te aviso, al rato llego a la casa y tú, ay Señor, alza tus ojos al cielo o los cierras, qué sé yo, ay Señor. Y haces una oración corta. ¿Me estoy explicando? O sea, no es tanto como lo que podría ser en la mañana, que puede estar 1 hora o hasta 2 horas según. No, sino es ya en tu vida cotidiana, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 3, qué sé yo. Una mala noticia, una buena noticia, ¡ay, una buena noticia! Ya estoy embarazada, dice tu familiar que no podía embarazarse. Estoy embarazada. Y tú dices, gracias Señor. ¿Te fijas? Ya oraste. O a lo mejor hasta te pide oración, oye, ora por mí. Sí, claro. Y oras en ese momento, por teléfono o le mandas una oración, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, orar sin cesar, escuchen. La frase sin cesar en el griego tiene la idea siguiente: hacer algo, en este caso oración, de manera incesante. Es decir, algo que se repite con frecuencia, con intervalos, ¿sí? Sin cesar no significa orar de manera ininterrumpida o sin pausa alguna, no, tendríamos que estar hincados las 24 horas, ¿ok? Sino de algo que se hace repetidas veces, pero de manera constante. Por ejemplo, una ilustración para que me entiendan mejor: limpiar el baño. Tú limpias el baño de manera incesante, es decir, repetida. Es decir, todos los días en la mañana o a mediodía. Pero te tardas, qué sé yo, media hora o no sé. Pero no lo limpias de manera ininterrumpida. O sea que estarías ahorita limpiándolo y te amaneces ahí el lunes,
El martes. Eso es de manera ininterrumpida. Y orar sin cesar no es una oración ininterrumpida, como alguien podría pensar. Yo lo llegué a pensar de nuevo, por eso le pregunté al pastor, ¿cuántas horas ora? Y cuando me dice 24 horas, pues se me fundieron los fusibles. No entendí, ¿por qué? Porque yo pensé, ¿a poco están las 24 horas de rodillas? Me dice, no, ¿has leído 1 Tesalonicenses? Que es este versículo, orad sin cesar. Entonces, todo eso es orar sin cesar, hermanos. Quiero que notemos que el verbo orar, en primer lugar, está en imperativo, es decir, es un mandamiento. ¿Qué significa eso? Que todos los cristianos, por cierto, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos son cristianos? Todos los cristianos debemos de desarrollar esta virtud, este hábito, crecer, desarrollarlo, este hábito de orar sin cesar y cumplir con esto que es un mandamiento. Aparte de que al desarrollarlo nos centra constantemente en Dios, estamos centrados en Dios, ¿sí? Nos ayuda a depender completamente de Dios. Vamos a ver un par de escrituras para ver cómo oraba Pablo. De hecho, él escribió ese mandamiento que el Espíritu Santo le inspiró: orad sin cesar. Pero miren cómo él oraba. Colosenses 1:3. Está Pablo diciendo aquí a los cristianos en Colosas, les dice lo siguiente: siempre orando por vosotros. Ahora, debe entenderse que ese siempre no es sin intervalos, o sea, constante así. No, se entiende que no, porque también oraba por los filipenses, por los corintios, oraba por sus necesidades. Cuando estaba en peligro, oraba. Cuando se sentía enfermo, oraba. Entonces, cuando él dice siempre orando por vosotros, se refiere que eran lapsos cuando venían a su mente, que es parte de lo que significa orar sin cesar. Continúo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Miren, la acción de gracias a Dios es parte de la oración, del orar sin cesar. Todas partes en la Biblia dice: den gracias a Dios, den gracias por todo y en todo, con acciones de gracias, acércate de su presencia con acciones de gracias. Siempre es con actitud de gratitud. Y todo cristiano necesita ser agradecido con Dios y con los favores que también hacen los demás. Todos los bienes y los favores recibidos se tienen que agradecer. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo nunca conoció en persona a los cristianos en Colosas. Él no fundó esa iglesia. La carta dirigida a ellos, él la escribió, pero el que fundó fue Epafras, un discípulo de él. Y él fue el que les predicó, fundó la iglesia y le daba los reportes a Pablo, ¿sí? Entonces, él escuchaba el reporte de parte de Epafras. Y dice, habiendo oído, o sea, de parte de Epafras, de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, que es una fe sólida, fuerte, y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora fíjense el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, lo que ellos hacían, no cesamos de orar. Ahí está otra vez. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Ahora, vamos a hacer en la imaginación un cuadro. Ahí está Pablo comiendo y le da gracias a Dios. Señor, gracias por este pan. Amén. Y empieza a comer. Y aún comiendo, vamos a imaginarnos que está solo. Y aún comiendo, fíjate, venían a su mente algunos colosenses. Ay, ¿cómo estarán los hermanos en Colosas? Epafras me dijo que esto y esto. Ay, Señor. Entonces él oraba y decía:
y pido que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate qué oración tan sencilla. Señor, que mis hermanos en Colosas conozcan tu voluntad, porque de seguro hay algunos, 2, 3, 5, 10 que andan desorientados, no saben qué hacer. Señor, revélales tu voluntad. Punto. Continúa. En toda sabiduría. Epafras me ha dicho que algunos son un poco torpes, Señor. Tú los conoces, yo no, pero pues ahí andan. Señor, dale sabiduría a los que no saben cómo enfrentar las cosas de la vida. Fíjate, es continuo que se me acerca gente. Pastor, un consejo. A ver, dime, ¿qué hago? A ver, pues cuéntame. Bueno, es que mi esposo así y así no se quiere convertir. ¿Qué hago? No, pues ora. ¿Se acuerdan? Ora, a menos que estés bloqueada. Esa frase se hizo famosa donde quiera que he ido. Ay, hermano, yo estaba bloqueado. Entonces, no, ora. Sí, pero ¿cómo trato con él? Pídele a Dios sabiduría. Es sencillo. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la da abundantemente. Entonces, Señor, no sé lidiar con este viejo borracho. Ay, perdón. Con este que es mi esposo, pero que tiene ese pecado y se pone mal cuando se emborracha. Señor, dame sabiduría. Yo no entiendo, no sé cómo, pero porque yo no voy a estar ahí en su casa, ni usted, pero la esposa sí enfrentando, ¿sí o no? Pídale sabiduría. Que se le presenta un asunto en el trabajo, no sabe cómo solucionarlo, pídale sabiduría. Un hermano que anda por ahí ahorita trabaja en cuestiones de mantenimiento y dice que a veces tiene que reparar alguna máquina, pero que no la conoce bien y ora. Fíjense, esto es tremendo. Y no una vez, ya son varias veces. Es entendido en algunas máquinas, pero no en todas. Y estaba una máquina china allí que estaba como arrumbada y que le dijo al patrón, oye, esa máquina, no, dice, no quieren venir los técnicos chinos. Además cobran muy caro para que me la reparen y me costó un dineral. Dice, ¿me deja meterle mano? Ay, bueno, déjame meterle mano. Dice que se paró y oró. Le dijo, Señor, dame sabiduría. Dice, yo entiendo los principios de la mecánica, ¿no? O sea, de cómo una máquina puede funcionar, pero dame sabiduría, Señor. Dice que empezó. Y Señor, ¿dónde está la falla? Y que claramente le dijo, mira, destapa aquí, muévele aquí, hazle así. Y dice, yo empecé a hacer, Señor, la echa a andar y funciona. Algunos dirán, bueno, pues por eso no te pasa nada y sigues así como eres. Digo, ¿a poco? Hermanos, Santiago mismo dice, si alguno le pide a Dios, pídale con fe. O sea, si tú le pides sabiduría y dices, pero no me la vas a dar porque es bien duro el viejo este. Pues entonces, ¿cómo la vas a recibir? Dice Santiago, pero pida con fe. Ahora, yo nada más los desafío en algo muy simple. Háganlo, pruébenlo. O sea, no digan, me voy a esperar hasta el domingo para ver si el pastor me puede atender y que me dé un consejo sabio. ¿Para qué esperarse? Son las experiencias que cada uno de ustedes debe de tener. Y así ustedes van a ir desarrollando. Ahora ya sería el colmo de que, pastor, ¿puede venir a donde trabajo? Pero que no, me urge, es de vida o muerte. Entonces tú dices, está atrapado en alguna máquina, ¿no? Entonces, imagínate, llega el pastor allí que, oye, es que está esa máquina allí, pero no sé cómo, ayúdame a orar para que la máquina funcione. Pues no, así no es. Él quiere que tú lo hagas. A medida que tú lo vayas haciendo, ya hay varios testimonios, gente así que, pastor, quiero contar el testimonio de ahora, lo que está enseñando la oración. Sí, es cierto, me dijo un muchacho el otro día, uno de los que cantan aquí. No, pastor, me cuenta un par de testimonios, la verdad, tremendos. Y para él era impactante. Si a mí me impactó, imagínense para él, y es un joven. Continúo. Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. ¡Wow! Señor, hay cosas espirituales cuya solución tiene que ser espiritual. Señor, dame conocimiento de tu voluntad, sabiduría, dame inteligencia para aplicar la sabiduría en el momento. El otro día estaba escuchando a alguien allí en YouTube y decía, ¿y tú le vas a decir a la gente lo que has decidido, el camino que has decidido? Uno que se convirtió a Cristo, pero que es de familia de muchos religiosos, ¿sí? Y dice, no, dices que, fíjate, recién convertido, y dijo algo bien sabio. Dijo, pero siento como que debo de ir con sabiduría, no soltárselas así, sino con mi vida darles testimonio de que mi vida ha cambiado. Y porque si yo llego y les digo así de sopetón, me los voy a echar encima, porque en mi familia hay curas, ha habido obispos, ha habido, o sea, gente de mucha alcurnia dentro de alguna religión por ahí. Dice, no, y el que lo estaba entrevistando le dice, oye, ¿estás recién convertido y me estás hablando con un tino? Dice, bueno, es que lo que yo he aprendido, lo poco de leer la Biblia, así lo entiendo, que debo de ser sabio. Jesús dijo, sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. No serpientes, sino prudentes como. Que resalta algunos confunden, dicen, no, es que el Señor dijo que fuéramos serpientes. Y no se porten mal, no. Sino que resalta la prudencia de la serpiente, que no se arriesga a que, por ejemplo, el águila es su mayor depredador o uno de sus depredadores, y no se expone así, ella anda entre la hierba y no se pasa un camino sin ramas, así nada más, no, ella se está en el camino y mira. Y si no ve ninguna ave de rapiña o de sus depredadores, se atraviesa. Y a eso se refería Jesús, sean prudentes como serpientes. Porque hay unos que no, y que en el nombre de Jesús, y tómale. Y no. Pero todo eso, fíjate, todo eso, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a orar? ¿Cómo te vas a enfrentar? Orando sin cesar, en oraciones cortas. ¿Sí? Fíjate, hay un versículo en Filipenses 4:6. Es en la versión Nueva Traducción Viviente. Está muy interesante esta traducción, porque dice de Filipenses 4:6 lo siguiente. Mira, me encanta esta traducción. Dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué no se debemos de preocupar? Por nada, ok. Y luego dice, en cambio, oren por todo. ¿Cómo que oren por todo? Ahí está, orar sin cesar. Orar por todo. Cuando salgo a mi casa, que me voy al trabajo, sí. Ay, ¿no es muy exagerado? Pues no, ¿cómo? Te sales y te pones un montón de peligros, ¿sí o no? Señor, guarda mi camino. Y son oraciones cortas. Oren por todo. O sea, todo aquello que les puede preocupar o que les preocupa. Pero se entiende que son oraciones cortas. Ay, dejo un poco enferma a mi esposita. Señor, pero tengo que ir a trabajar. Sé que no es grave, pero, ay, Señor, ayúdala. ¿Ya oraste? ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? Va a obrar por ella. Así de sencillo, hermanos. El problema es cuando algunos nos hacen creer que el orar y el que Dios nos responda es algo que solamente para algunos elegidos, que Dios los escucha y cosas raras. No, hermanos, miren, nosotros somos gente normal, ¿o no? Gente sencilla, gente que debe tener inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, por ejemplo, y la sabiduría me ayudan para, por ejemplo, si yo voy en el camión, en el transporte colectivo, y de pronto viene a mi mente alguien, pues no me voy a hincar allí, ¿me entienden? No me voy a hincar allí, y el camión todo así oh Padre, Señor, sí, te encargo allí a mi prima, Señor, y todos así como que. No, pero sí puedes orar internamente, ¿sí o no? O sea, necesitamos ser gente normal. Jesús rechazó a aquellos que oran de pie en las esquinas,
para ser vistos por los hombres, dice. O sea, algunos fariseos se paraban en las esquinas de las calles y oraban, oh Dios mío, Señor omnipotente. Y todo, ay, mira qué piadoso. Dice, son hipócritas, porque quieren que la gente los vea. No se preocupen por nada, dice. En cambio, oren por todo. Mira la sencillez. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Ahora, yo les pregunto, ¿qué necesitas? Díselo a Dios. Así, sencillo. Qué sencillo, ¿no? Ya ven la versión en lenguaje simplón. Pues sí ayuda esa versión, el lenguaje simplón. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿Qué necesitas? Pues díselo. ¿Y cómo? Pues no tiene que ser 3 horas. Señor, necesito pan para mis hijos. ¿Qué no dijo Jesús? Cuando oren digan, danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego cambia otro tema. Perdona nuestras ofensas. Cambia al tema del perdón. Una oración chiquita, sencilla. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho por ustedes. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Denle gracias. No puedo evitar mencionar a nuestro querido hermano Pablo Hunter. Era un hombre que constantemente estaba, o sea, estábamos platicando así y luego de repente decía, oh, gracias Señor, decía. Él era norteamericano, su acento nunca lo pudo cambiar. Oh Señor, gracias. Me acuerdo de aquel canto que, no sé cuántos lo recuerdan, los muros caen. Los muros caen. ¿Se acuerdan de ese? Él cantaba, los morros callan, los morros callan. Yo le decía, no hermano, no son los morros son los chavitos. Y luego pues se callan. No hombre, esos no se callan para nada. Dice, oh hermano, no, a ver, los morros callan. Y bueno, total, Dios le entiende, hermano. Pero era un hombre que constantemente le daba gracias a Dios, la verdad. Y yo dije, no, yo quiero aprender. Y hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, fíjense. A veces les digo, gracias que viniste. No, pero porque si no, ¿a quién le predico? Imagínate que no hubieran venido. Entonces, fíjate, parece simple, ¿no? Pero si no vinieran y de pronto no hay nadie, ni siquiera el Charlie ahí en las conguitas. Pues gracias, ¿no? Gracias que vinieron. Hay tantas cosas por las que podemos dar gracias. Ahora, quiero entrar así rápido, se me fue el tiempo, pero bueno. En la vida cristiana hay situaciones que de pronto se presentan de manera inesperada. Son ocasiones en las que te pueden dar una noticia que te impacta y te deja mudo y que no te sale nada. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Sí? O sea, de que te dan alguna noticia fuerte o a veces trágica o algo que te impacta y tú te quedas así, ¿no? Ayer saludé a uno de los de cámaras y estábamos platicando y de pronto me menciona algo de alguien que murió en esta semana, un amigo de nosotros que murió esta semana. Y yo, lo que me estaba diciendo no cuadraba. Le dije, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué no te enteraste? ¿De qué? Me dice. Pues de que murió. Cuando yo le dije murió, hizo así. ¿Qué? ¿Murió? Nomás, ¿mi amigo? ¿Sí? Nomás, no le salía nada. Y sus ojos se rasgaron así de lágrimas. Y se dio la media vuelta y se fue allí a las cámaras. Y yo lo vi que estaba ahí trabajando. Todavía no empezaba la reunión de ayer en la tarde. Y luego volteó y me dijo, gracias por decirme. Y otra vez, pero bien, no le salía. Bueno, son esas ocasiones en las que vivimos alguna circunstancia en la que no podemos expresar con nuestro lenguaje. ¿Sí?
nos quedamos sin saber cómo orar, no sabemos qué decir, en otras palabras, no me sale nada. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, porque sin duda todos experimentamos esas situaciones. Bueno, hay dos recursos, aparte del que Dios nos ha dado en nuestro lenguaje, que es orar, pedirle de manera sencilla, humilde. Hay otros dos recursos que nos enseñan a orar sin cesar. Uno es orar en lenguas espirituales. Voy a leer unos textos, voy a hacer lo posible por no tratar de explicarlos de manera más profunda, porque no es el tema, las lenguas espirituales, sino como un recurso. Este sería la mención de que voy a hablar un poco, unos 3 minutos, del don de hablar en lenguas como un recurso para orar. No voy a discutir otras cosas. Y para eso vamos a 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Este es un consejo de Pablo. O sea, los dones que el Espíritu Santo suele repartir los podemos anhelar, dice. Versículo 2. Perdón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ese es otro recurso, ¿eh? Ahora, ¿cuántos de ustedes hablan en lenguas u oran en lengua? Levanten la mano. A ver, así para hablar. Un buen número, gloria a Dios. Entiendo que los otros, los que no levantaron la mano, no oran o no hablan en lenguas. Ahora, los que tenemos ese don, yo lo recibí, a los 6 días de convertido recibí ese don. Y son muchos años. Y todos los días oro en lenguas. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Es decir, ese es un recurso para algunos, quizá porque, no sé, seamos con más debilidades o más faltos, no sé. Pero para mí es un recurso. ¿Sí? Cuando no sé qué decir, ¿cómo? Yo oro en lenguas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice aquí que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. O sea, no hay pierde. Hay algunos, y yo le digo, pues tenga mucho cuidado lo que ve en YouTube, todo eso, porque se va a encontrar con algunos hermanitos que dicen, no, eso de las lenguas ya no es para este tiempo, fue para el tiempo de los apóstoles, ya se acabaron los dones. Es más, si alguien habla en lenguas es del diablo. Pero bueno, ellos argumentan, pero yo tengo un argumento para contrarrestar eso. Miren, si tú tienes un perro que se llama Bobby, ¿verdad? Y tú le gritas, Bobby, ven. No llega Nerón de allá enfrente, ¿verdad que no? Pues eso es un razonamiento bien simple. Cuando yo estoy en mi casa, todos tenemos vecinos, ¿no? Mi esposa está en la planta de arriba y yo le digo, Vicky, no llega doña Chole, la de enfrente. ¿Me llamaba? No. Ahora, si yo invoco a Dios, si yo le hablo a Dios, ¿quién va a venir? ¿El diablo? Por favor. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que si oras en lenguas es el diablo? Por favor, aquí dice claramente que le hablas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero algunos hablan falsas lenguas. Ese es otro tema que no voy a tratar aquí, que es probable. También los brujos, algunos hablan en lenguas. Y de ahí el temor. Pero aquí dice, yo soy hijo de Dios, soy sellado con el Espíritu Santo, y Dios me ha dado ese don, yo no... Y lo hablo, no le estoy hablando a los hombres, le estoy hablando a Dios. Continúo. Pues nadie le entiende, claro, nadie. Aunque por el Espíritu habla misterios, para los hombres y aún para uno. Ahora, versículo 4, refiriéndose a las reuniones públicas como esta. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahí está otra bendición. ¿Por qué? Porque cuando me faltan las palabras en castellano, que es el idioma que hablo, y no me salen, puedo orar en lenguas. Y esto en mi vida yo lo hago continuamente. Es que no ligo un pensamiento y oro en lenguas. Y estoy edificando mi espíritu y de pronto llega la paz. Es algo que los que tienen el don pueden afirmarlo. Y mi vida está siendo edificada
porque la paz de Dios bendice. Y luego dice Pablo en el versículo 5, así que quisiera que todos hablaran en lenguas, porque se edifican y hablan con Dios, pero no todos hablan en lenguas. Dice el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, unos hablan de una lengua, otros de otra, tienen distintos sonidos, expresiones, etcétera, pero todas tienen significado. Dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. O sea, cuando están en la asamblea aquí general, como cuando algunos suben y profetizan aquí en lenguas, pues pida que Dios le dé la interpretación, o si no, alguien que tiene el don de interpretación pasa al frente y lo interpreta. El pastor Sergio Dueñas, por cierto, que dio los anuncios, él tiene los dos dones. Él puede hablar en lenguas, orar en lenguas, profetizar en lenguas, pero Dios le da la interpretación. ¿Sí? Ahora fíjate en el versículo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, porque no sabemos el significado, fíjate lo que dice, mi espíritu ora. ¿Qué hace mi espíritu? Ora. ¿Qué no estamos hablando de orar? Sí, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero ya me edifiqué en el espíritu. Ese don que Dios le ha dado a algunos, edifica. Aunque acá no lo entendamos, pero ya se edificó mi espíritu. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? O sea, oraré en lenguas con el don que Dios me ha dado. Por eso no lo descuiden, oren los que oran en lenguas. Y si tú quisieras ese don, pídeselo a Él. Si te lo da, pues dale gracias. Y si no, te va a dar otros. Porque Él reparte según Él quiere, así es. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces yo generalmente oro con el entendimiento. Señor, bendice a este hermano, o bendice, ay, mira, esto pasó, ay, Señor, ayúdalo, con mi entendimiento, y sé lo que estoy orando. Pero ¿qué cuando me quedo sin palabras? Como ayer el hermano, oro en lenguas, porque no me salen, pero hago uso de ese recurso, porque aquí dice, oraré con el espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento, o sea, los dos. Versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, que es lo que siempre hemos procurado aquí, que haya orden, porque hay lugares donde sí hay algo de desorden. Ahora, Pablo dice y asegura que no todos hablan en lenguas, entonces este recurso Dios se los da a algunos que a lo mejor quizás somos más necesitados, no sé, no tengo una respuesta, la verdad. Pero Pablo dice en 1 Corintios 12:27 lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, así como mi cuerpo físico tiene miembros, dedos, manos, pies, etcétera, cada uno tiene una función específica. Así ustedes en el cuerpo de Cristo. Dice el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después allá los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? Díganlo fuerte. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Ahí está. Porque yo he oído a predicadores que dicen que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas. Podemos todos hablar en lenguas, pero es diferente al don de lenguas. El don se queda. El hablar en lenguas, alguien lo puede manifestar en alguna reunión o algún momento espiritual muy fuerte y ya jamás hablar en lenguas. Pero el don, ese ya está a disposición del creyente. Ahora, si yo no hablo en lenguas, ¿cuántos no hablan en lenguas? Levanten la mano. O pueden, pues también es un buen número, ok. Casi está mitad y mitad. Puede hacer dos cosas. Número uno, pedírselo a Dios, se lo puede conceder. El otro día una hermana que decía, ay hermano, yo tenía años orando, como 10 años, orando, yo
yo quería, no sé, yo quería ese don. ¿Y qué cree, hermano? Hoy durante la adoración, ellas estaban allá arriba, estábamos sentados aquí arriba y simplemente estábamos adorando. Y Janet dijo, de su propio corazón, de su propia expresión, adore al Señor. Y si cuando abrí mi boca empecé a hablar bien raro y mi esposo me miraba así, dice, el Señor me dio el don de lenguas. De eso hace 2 semanas y oro en lenguas. Bueno, puede pedírselo. Esa es una. Si no hablo en lenguas, ¿qué puedo hacer? Queda el recurso más maravilloso, que es para todos. Ninguno está excluido. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo que vive absolutamente en todos los cristianos nos ayuda a orar. Fíjese bien. Efesios 1:13. Aquí nos dice claramente que todos los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ok, ahí va, voy a leer. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia, lo que nos pertenece ahora en Cristo, hasta la redención final, la salvación completa y glorificación de nuestro cuerpo, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, todos los cristianos tenemos ¿a quién? Dígalo fuerte, al Espíritu Santo, todos, de todas denominaciones, de todo, etcétera, etcétera, todos los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Ok. Vamos a ver, para ir al final, en Romanos 8:19, este extraordinario recurso que es para todos. Por si alguien dice, es que yo no oro en lenguas, es que a veces cuando no sé qué decir, pues ya me quedo ahí sin. Leamos, Romanos 8:19, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original porque nuestro pecado contaminó, desestabilizó toda la creación. Por eso, fíjense, contaminamos los ríos, todo ese asunto. No pudo alcanzar la creación su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Es decir, no que Dios lo haya ordenado así, sino que así fueron las cosas, fueron las consecuencias y Dios lo permitió. Nuestro pecado afectó. También los animalitos mueren y esos no tampoco morían. Fíjense nomás, el pecado trastornó todo. Bueno, continúo. Versículo 21. Que la creación, el versículo 20. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque así Dios lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza. Escuche, que la creación, todo lo que está trastornado, incluyendo nosotros, obvio, será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿Se acuerda que la Biblia dice que al final habrá cielos nuevos y tierra nueva? Donde usted y yo viviremos. O sea, el cielo, ya no habrá más llanto, tristeza ni dolor, etcétera. Será liberada de la corrupción para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación gime de dolor y sufre, como una mujer con dolores de parto. Pero no solo la creación, sino también nosotros, dígalo fuerte, lo está leyendo ahí en la pantalla, también nosotros, ¿qué? Gemimos. Pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios, de redención total, final, en el día señalado por Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestros cuerpos sean liberados. Dice el 24, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza de que un día íbamos ya, todo el dolor se iba, etcétera. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve?
No, es una esperanza en el futuro. Todavía seguimos luchando aquí. Todavía nos enfermamos, etcétera. 25. En cambio nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. O sea, la redención final. Pero miren, aquí está el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu, así entre paréntesis, el Espíritu que mora en ti, que ya leímos, que el Espíritu está en todo cristiano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y una de las debilidades como humanos es que cuando enfrentamos una situación no podemos orar. Se nos cierra el mundo, no hay palabras. Si hablo en lenguas, puedo utilizar ese recurso. Pero como no todos hablan en lenguas, pero tienen el Espíritu, el mismo Espíritu, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pero cómo? Por ejemplo, dice esta traducción, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, o como dice otra versión, cuando no sabemos cómo pedirle a Dios, porque como el hermano que se quedó así. Miren lo que dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Cómo? ¿O cómo es que pide? El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos. ¿Cómo? ¿Qué hace la creación? Gime. ¿Qué hacemos nosotros? Gemimos. Ahorita explico esto. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos. ¿Qué hacemos? Gemidos imposibles de expresar con palabras. Esta palabra gemidos en el griego significa suspiros, que son, o sea, como no podemos expresar palabras por el impacto de lo que estamos pasando, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, se nos cierra el mundo, decimos, pero como tenemos el Espíritu, yo sé que todos lo han hecho en algún momento. Cuando recibe una noticia o pasa algo fuerte, muchos hacemos esto. ¿Les ha pasado? ¿Qué fue lo que hizo este hermano cuando le doy la noticia que se había muerto nuestro amigo en esta semana? Nomás hizo, se quedó sin palabras, pero gimió, porque gemidos en el griego significa suspiro. ¿Cuántas veces ves a una señora, una cristiana, mujer, un hombre cristiano ve al hijo drogadicto y no, lo ve salir, nomás le hace? Esa es una oración. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu, fíjese, nos ayuda y le pide a Dios. Esto es algo tremendo. Le pide a Dios en lugar de nosotros. Lo único que nosotros hacemos es un suspiro. Los que vinieron en la mañana, que les compartimos este mismo mensaje, lo practicaron casi al salir. ¿Qué cree que pasó? Pues no me tropiezo ahí en las escaleras. Y todavía estaban los hermanos que habían oído la enseñanza. Y me tropecé, me caí, pero no fue así una caída así, porque pues mira, aquí estoy bien, ¿no? Fue un así muy, muy leve, pero sí toqué el piso. Me tropecé y caí. Y todo, ¡ay, pastor! Y no me le decían, y yo, ¡levánteme! No, yo estaba divertidísimo. Y luego estaba una hermana ahí con el teléfono y le dice, ¡ay, me grabaste, verdad! Y dice, no, estaba viendo un video. Les digo, ¿ustedes aprendieron? Miren bien rápido. O sea, vieron que me caí y nomás gimieron. ¡Ay! Nomás le hacían, se cayó el pastor. Bueno, qué buena lección, ¿no? Sí, pero yo fui el que derrapé. Nomás se me hicieron los piecitos así. Bueno, ok, continuamos y finalizamos. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar. Son suspiros que tienen un significado. Son suspiros y oraciones que hace el Espíritu Santo, que nosotros lo expresamos nada más como un gemido, porque no nos salen las palabras. Y yo sé que todos lo hemos hecho.
Quizás no sabían que esto estaba en la Biblia, pero ahora ya lo saben. Cuando te quedes sin palabras, no te preocupes, tranquilo, porque sin duda vas a hacer algo, expresión, así, nomás. Algunos una lágrima, o dos, o cuatro. No un llanto desesperado y nada más así. Así estaba el hermano ayer. Qué tremendo es esto, hermanos. Y todo es de un concepto tan sencillo: orad sin cesar, les dijo a los cristianos. David decía: me he consumido a fuerza de gemir todo el día. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Estaban pruebas y nada más gemía porque no le salían las palabras. Pero Dios escuchaba, sabía la intención. Miren lo que dice en Romanos 8:27. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. En nosotros sale un gemido, pero es el Espíritu que nos está ayudando a hablar con Dios. ¿Están captando, hermanos? Les sugiero que vuelvan a escuchar la enseñanza así con mucha atención para que lo comprendan en la mayor dimensión posible. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces fíjense, orar sin cesar, ¿se puede? Sí, sí se puede. Este hermano que yo les dije al principio que le había preguntado, me dice: mira, Chuy, aún dormido, yo sueño a personas, sueño situaciones, y a veces nada más gimo, así me dijo, no me explicó, dice, ahí luego tú lo estudias, gimo, pero a veces oro, veo rostros, o hablo con alguien en sueños, y a veces en el mismo sueño me doy cuenta de un problema que está pasando o que yo sé, y oro por el Señor, ayúdalo, dale sabiduría, dale fuerza. Me dice: Chuy, esto es orar sin cesar. Eso lo recibí hace más de 45 años. Y yo empecé a través de los años, y se hace un hábito, hermano. Se hace un hábito. Un gemido del Espíritu Santo en nosotros puede ser la oración más espiritual y poderosa que te puedas imaginar, aunque no la entiendas. Pero como tienes el Espíritu Santo, con tu mente sí puedes: Señor, yo no puedo, pero Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Ay, Señor, ayuda a mi suegro, está sufriendo mucho. Así simple. Y a veces no te va a salir nada. Si oras en lenguas, pues ora un minuto. Y si no, el Espíritu va a expresarle al Padre a favor tuyo o de otros, y tú nada más vas a suspirar o a gemir. Amén. Así es como vamos a aprender a orar sin cesar. Sí se puede, hermanos, a crecer en esto, porque es maravilloso. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Son recursos maravillosos que Dios nos ha dado para poder orar sin cesar. Porque algunos dicen, salen de casa y se sienten mal porque dicen: ay, no tuve tiempo de orar. ¿Les ha pasado? Ay, no tuve tiempo de orar. Ay, hermanos, bueno, si te refieres a estar 1 hora o 2 horas, bueno, pero ¿y en el trayecto? Bueno, ¿y en el trabajo? Bueno, y aquí y allá, ¿sí me entienden? Ahí está. Orad sin cesar. Den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Levanta tus manos. Dile: Señor, te doy gracias porque tú eres el único a quien puedo recurrir. Y lo hago con acción de gracias, de manera sencilla, de manera humilde, sin aspavientos, sin repeticiones, simplemente diciéndote lo que necesito, cómo me siento, qué me está pasando. Pero a veces pido por otros, cómo los veo, la necesidad que tienen. Señor,